She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor and money. Respira arte e historia en una metrópoli con estrella, brillo y personalidad. Piérdete entre sus estrechas calles empedradas. Conoce catedrales capaces de inspirar bestsellers y disfruta de espectaculares jardines y los más modernos museos que se exponen ante ti en la capital de Euskadi. Proclamada Capital Verde Europea 2012, en Vitoria-Gasteiz puedes disfrutar tanto de sus zonas verdes como de su romántico ensanche peatonal o su casco antiguo medieval. Sin duda, la mayor joya urbana de la ciudad. Empieza tu recorrido por aquí y mójate de historia. Asentada sobre una pequeña colina y vestida de callejas estrechas que evocan los oficios del pasado, la parte vieja de Gasteiz te ofrece la posibilidad de contemplar elegantes palacetes medievales o clásicos palacios renacentistas. Edificios como el Portalón o el Palacio Escoriaza-Esquivel son tan solo un ejemplo de todo ello. En lo alto de la ciudad yergue orgullosa la Catedral de Santa María. Sus obras de restauración inspiraron al escritor Ken Follett para escribir su última y exitosa novela Un mundo sin fin, segunda parte del bestseller Los pilares de la tierra. Hoy en día también puedes visitar su interior y conocer de la mano de un guía los entresijos de este monumento. Pero no solo de arte e historia se abastece esta zona. Si lo que te gusta es salir de compras o divertirte, nada mejor que acudir a los pequeños comercios con encanto o a los animados bares y terrazas repartidos por toda la almendra medieval. La Plaza de España y la de la Virgen Blanca son puntos de referencia, tanto si quieres iniciar una ruta por las tiendas de moda como si prefieres acercarte a la Catedral Nueva, de flamante estilo neogótico. Vitoria-Gasteiz está rodeada por un anillo verde formado por varios parques que constituyen un verdadero pulmón para la ciudad. Destaca especialmente Salburua, uno de los humedales continentales más valiosos de Euskadi. Acércate hasta aquí y disfruta de la naturaleza en estado puro, dando un agradable paseo. La capital también tiene una merecida fama de ciudad golosa. No podrás irte de aquí sin probar las típicas tentaciones dulces como son los vasquitos, las nesquitas o el postre de San Prudencio. El arte moderno es otra de las características de Vitoria. Desde sus numerosos murales llenos de color y urbanismo hasta los museos más vanguardistas repartidos por toda la ciudad. Merece una visita el Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, un museo innovador con el que puedes concluir el itinerario por la capital vasca.